Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, en el mismo analizamos siempre las problemáticas de nuestro país. Tratamos de hacer algo absolutamente coloquial que nos permita indagar con el que entrevistamos cuáles son sus pensamientos, sus ideas, y de esta manera poder informar a nuestros televidentes de las cosas que seguramente muchas de ellas les angustian, porque la cosa no está fácil. Los problemas existen, las situaciones cada día que pasa se incrementan y a veces no sabemos cómo resolverlas. Por eso necesitamos de la ayuda de aquellos que nos pueden dar una mano. Bueno, y en este caso lo tenemos a Guido Rizzo. ¿Cómo te va, Guido? ¿Qué decís? Hola Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto que nos acompañes. Guido Rizzo es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y realmente un amigo del movimiento productivo argentino, un amigo nuestro. Lo hemos escuchado muchísimas veces analizando distintos temas que se dan en el país y hoy por allí quisiéramos conversar de algunas cuestiones. Está sonando el reloj grande de acá de mi casa, no se asusten, pero esas cosas suelen pasar, estamos en casa. Bueno, y Guido, la verdad que queríamos analizar contigo qué nos está pasando en esta temática de la cuarentena, de esta necesidad de estar en nuestras casas, por allí los que somos un poco más grandes, nos podemos llegar a acostumbrar. Los que son más chicos se sienten realmente muy mal. Yo sé que has trabajado ese tema, lo has trabajado desde el punto de vista del derecho, pero lo has trabajado también desde el punto de vista social. Contanos un poco. Sí, son situaciones novedosas, situaciones cinematográficas para la gran mayoría de nosotros, y uno de los mayores desafíos que como profesor de Derecho Constitucional tengo es poder explicarle a mis estudiantes, a los alumnos, cómo esta crisis, cómo la pandemia empieza a generar tensiones, a generar ciertas rupturas, no solo en nuestro sistema social, en nuestro estilo de vida, en nuestras costumbres, que por supuesto han sido abruptamente modificadas, sino también ciertas tensiones a nivel institucional, a nivel más, si se quiere, sistémico. Y como toda gran crisis, como todo gran, si se quiere, si vale el término, cataclismo, muy entre comillas, son situaciones donde se disparan muchas cuestiones, algunas que se habían pensado previamente, en algunas hipótesis, y otras totalmente novedosas, ¿no? Que las estamos descubriendo en el durante, en el mientras tanto. Una de ellas, perdóname, sería este tema de los chicos encerrados. Ha habido algunas disposiciones que se establecieron en la ciudad de Buenos Aires, algunas que se están analizando en la provincia de Buenos Aires, que son los dos lugares más complejos desde el punto de vista del COVID-19. ¿Y eso qué enfoque jurídico tiene? Bueno, a ver, lo que se observa con la pandemia, con la irrupción del coronavirus, se observan tensiones jurídicas, es decir, tensiones de nivel legal y de nivel constitucional. Esas tensiones están sucediendo en este momento, y son tensiones que pueden ser constructivas a futuro, podemos aprender de ellas, o son tensiones que tal vez sean disruptivas y terminen modificando una situación que creíamos consolidada. Estamos atravesándolo. El confinamiento extremo de la niñez para mí ha sido algo sumamente grave, porque de todos los sectores sociales que entramos en cuarentena, la niñez ha sido el sector, además de ser un sector vulnerable, ha sido el sector que radicalmente se lo confinó. Es decir, los niños, la infancia,
no tuvo ninguna excepción para poder salir de esa cuarentena, aunque sea excepcionalmente, momentáneamente. Esto, por supuesto, que genera muchísimas consecuencias en el orden de la salud física, de la salud emocional, de la salud psíquica, de la infancia, ¿no? Que, insisto, es un sector vulnerable, débil, es un sector que no tiene voz propia, es un sector que no está organizado, que no vota, que no participa fuertemente, de modo que nadie los oye, que sus opiniones no son tenidas en cuenta. Pero esto agrede a sus derechos vinculados con la facultad, la posibilidad que tiene uno de circular. Yo creo que la salud y el bienestar psicofísico de todas las personas se ve afectado, pero especialmente en la infancia, donde en un momento han salido reconocidos pediatras a decir que los niños necesitan tener algún momento de recreación mínimo, pero lo necesitan. Y luego salió directamente el Comité de los Derechos del Niño, un organismo internacional de Naciones Unidas, integrado por expertos en la materia, diciéndole a los estados que son miembros del sistema, la Argentina es miembro del sistema, diciéndole a los estados que la salud psicofísica de la infancia corre riesgo y que todas las medidas y las restricciones que se tomen en el marco de la pandemia deben siempre atender al principio del interés superior del niño y no puede afectar más allá de lo que se quiere evitar, ¿no? Debe ser la medida proporcionada, quiero decir. Sabés que una de las cosas que mayor impacto produjo fue cuando el presidente de la República, en uno de sus discursos, un día viernes, dijo de la posibilidad de la circulación por parte de los chicos y algunos videos que se pasaron de los gritos de alegría de los chicos y después de la posterior frustración porque desde Cava, desde la provincia de Buenos Aires, desde la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, se dijo no, ¿no? Entonces es evidente que esto los afecta porque esa imagen del grito de felicidad fue impresionante, ¿no? La imagen del desahogo, del pedido de auxilio, porque la vida de la infancia fue abruptamente interrumpida. Los niños dejaron de ir al colegio, de ver a sus amigos, de ver a sus abuelos. En el caso de niños con papás separados, dejaron de ver a uno de sus papás. Todo esto, un adulto puede en cierta medida racionalizarlo, incorporarlo, procesarlo. Contamos con herramientas como adultos. Para un niño, al que de un día hacia el otro lo arrancan de su rutina, de su vida, de sus amigos, de sus afectos, y hay una incertidumbre total a futuro en donde está confinado literalmente, en muchísimos casos sin recibir luz solar, aire puro. Esto evidentemente tiene una consecuencia directa sobre su salud psicofísica, sobre su bienestar. Guido, vamos a hacer nuestro primer corte de los dos que tenemos y vamos a nuestro segundo bloque. Adelante, señor director. Guido, continuamos, ¿no? Vos estabas haciendo un análisis vinculado con los chicos, ¿no? Y yo te contaba de ese impacto emocional de la televisión mostrando a una chiquita saltando y después que no fue tan así. De cualquier manera, ahora se está acomodando un poco, ¿no? Pero son tantas las cosas que se han generado, porque por un lado está la salud y por otro lado está la actividad de las personas, la actividad económica, la actividad social, el entretenimiento, bueno, todo lo que hace la vida de todos nosotros, ¿no? Y bueno, ha habido un corte en la defensa de la salud, que todos estamos de acuerdo, se ha cortado todo lo otro.
Y ahí aparecen no solamente, digamos, los daños, sino que aparecen también los derechos. ¿Cómo los encolumnamos? El derecho comercial, el derecho a transitar, el derecho a ejercer una profesión. Los abogados que no pueden ir a sus estudios, ¿no? Los abogados hoy por hoy no pueden ir a sus estudios, a ejercer su profesión. ¿Cómo se encaja esto con las normas legales? Esto, Carlos, yo lo vinculo con aquellas tensiones jurídicas y tensiones constitucionales que generan las situaciones de crisis. Y son tensiones que están aconteciendo en este momento. Y son tensiones que pueden ser destructivas a futuro o tensiones que pueden ser constructivas. Esto lo estamos observando en este mismo momento. A veces hacer un análisis o una reflexión mientras dura el terremoto genera ciertas confusiones, ¿no? En líneas generales, aquellos países que están acostumbrados a tener, por ejemplo, muchos movimientos sísmicos, terremotos, ellos saben que mientras el suelo se mueve, mientras está el sacudón, hay que quedarse quietos, hay que quedarse debajo del marco de una puerta y esperar a que el sacudón termine, esperar a que pase el temblor. Y recién ahí asomarse, salir y eventualmente hacer un inventario de daños, ¿no? Hacerlo durante el terremoto puede ser confuso, puede ser contraproducente, pero claro, de todos modos debemos estar atentos, porque lo cierto es que hay muchas tensiones constitucionales, como la que vos bien señalás, tensiones que son claras, digamos, no se requiere ser un profesor de derecho constitucional para advertirlas, son tensiones que hacen a la vida cotidiana y que están enmarcadas en el derecho constitucional, que están protegidas y que hoy por hoy están en una situación de incertidumbre, en una situación que nos obliga, como profesor de Derecho Constitucional y a todos en sus roles, en sus posiciones, a estar atentos porque no podemos convertir un estado de excepción en una situación de normalidad, ¿no? Entonces, esto es algo Ahora, pensemos lo siguiente. En primer lugar, aclaremos posiciones. Yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo desde el punto de vista de la salud. Creo en la necesidad de un condicionamiento en la temática de todo lo que es el resto de los derechos, particularmente los derechos que hacen al trabajo y a la posibilidad de ejercer una actividad. Pero al mismo tiempo uno dice, ¿cómo mezclamos todo esto? ¿No? ¿Cómo le damos un punto de equilibrio? Porque es muy difícil, realmente es muy difícil. Dice, el contagio es muy grande y se puede generar a través de una velocidad y una forma muy difícil de impedir. Pero por el otro lado, señor, me estoy muriendo de hambre. Porque el Estado nunca te va a poder acompañar. Entonces, ahí aparece, y recuerdo algunas cosas viejas de mi súper viejo título de abogado, que se dan frente, ¿no? Porque tampoco hay una declaración de guerra ni una conmoción de tal envergadura como vos mencionabas, un terremoto, una catástrofe, que se cayó todo, ¿no? Que a veces uno diga, lo justifica. Claro, el punto de equilibrio que vos señalabas es fundamental, es decir, encontrar un punto de racionalidad. La situación, lo que no tenemos que permitir, o debemos estar muy atentos a que los virólogos no reemplacen a la democracia, quiero decir, porque finalmente en una democracia la soberanía la tiene el pueblo, la tiene la gente. Entonces no debemos permitir que esa soberanía popular de la gente sea delegada
en 4, 5, 6, 7 virólogos, epidemiólogos. Como el pueblo no debe delegar su soberanía en ningún comité de científicos, en ningún rubro, digamos. La democracia significa pluralismo, apertura, diálogo, conversar, encontrar puntos de equilibrio, porque el punto de equilibrio se da cuando hay muchas miradas, si hay epidemiólogos, virólogos, economistas, psicólogos sociales, entonces allí hay posibilidad de un punto de equilibrio. De lo contrario, es una conversación entre iguales, y quedará enfrascada en esa disciplina la conclusión. La democracia exige el diálogo, el pluralismo y una conversación abierta entre distintas disciplinas. Y allí es donde debe intervenir fundamentalmente la soberanía representada, es decir, aquellos que están necesitando desarrollar su actividad, su trabajo, también para poder vivir, digamos. Vos sabés que lo que sorprende gratamente es el alto nivel de acatamiento que han tenido estas cosas, sin perjuicio de todas las escapadas que por ahí se muestran también en televisión. Pero en general, el alto nivel de acatamiento, porque no ha habido una orden militar, con un susto de la tropa en la calle, y usted haga esto porque si no, no sé, lo paso por las armas. No, se ha hablado, se han tomado decisiones, se han dispuesto resoluciones, decretos de necesidad y urgencia, y la gente lo ha acatado, con el transporte, lo ha acatado con los comercios, pidiendo autorizaciones en las industrias. Realmente es un dato significativo, pero por lo mismo que ha habido ese acatamiento, me da la sensación de que hay mayor responsabilidad para buscar el punto de equilibrio, para que esto después no explote. Exactamente. Es decir, un dato para mí muy relevante es que el miedo siempre ha funcionado en el marco de las sociedades de masas. El miedo coloniza, digamos. Una vez que se instala, se expande, es casi un virus, ¿no? Funciona de una manera similar. Y es muy difícil erradicarlo después. El miedo, hasta cierto punto, digamos, hasta un punto de prudencia, es beneficioso. Luego, el miedo comienza ya a ser casi un elemento que empieza a chocar con la democracia, ¿no? Vamos a hacer el último corte, porque nuestro director me hace cada seña que no te puedo contar. Así que hacemos el último corte y vamos a nuestro último bloque. Adelante, señor director. Bueno, Guido, nuestro último bloque. Vos sabés que nosotros tenemos 3 poderes en el Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Ejecutivo está funcionando a full porque es el que lleva la responsabilidad de esta problemática. El Judicial está funcionando parcialmente. La Corte ha decretado allí un parate en su actividad. Hay una feria que en algunos en los juzgados de provincia están funcionando todo lo que es el área civil, pero otras no. O sea, no llega a ser una actividad plena, lo cual es peligroso. Y el Poder Legislativo en la Nación no está funcionando. O sea, recién en estos días, este programa se va a emitir el día viernes, en estos días está por sesionar diputados y senadores con algunas dificultades, con una cosa media extraña, en el sentido de que se quieren cubrir por la pandemia, cuando hay muchísima gente que no se cubre, ¿no? Tanta gente que no se cubre. Dice, pero ¿por qué no van los diputados? Si alguno está muy, muy enfermo, bueno, que no vaya, como ha sido siempre. Yo he sido 8 años diputado de la Nación, he estado enfermo, no he ido, pero hay que ir, hay que ir. ¿Cuál es tu análisis de
digamos, de ese desequilibrio funcional que se está dando entre los tres poderes del Estado. Uno trabajando muchísimo, otro no trabajando nada y otro trabajando medio medio. Yo lo que observo es que esa situación en principio se da solamente en la Argentina, sobre todo a nivel parlamentario, los parlamentos europeos, incluso los congresos de nuestros países vecinos aquí en Sudamérica, durante los primeros días de toda esta crisis, se reacomodaron, organizaron ciertos protocolos y rápidamente comenzaron a funcionar. Es decir, el trabajo del Poder Legislativo es fundamental, sobre todo cuando se está en una situación de crisis, en una situación de emergencia. Es necesario. La democracia se construye de ese modo. El Poder Judicial está trabajando bajo un sistema de feria, una feria extraordinaria que ha decretado la Corte, en virtud de ciertas dificultades de tipo edilicias, de hacinamiento, de gran cantidad de papeles, que el Poder Judicial ya incluso antes de la pandemia venía sufriendo, ¿no? Incluso el gremio judicial estaba pidiendo que se declare una suerte de emergencia judicial por todas estas situaciones de infraestructura, edilicias, etcétera, ¿no? Y por supuesto, con la llegada de la pandemia esto se acrecentó. Pero el Poder Judicial están trabajando de todos sus fueros, en todas sus instancias, se están dando respuestas. Lo que está totalmente paralizado es el Poder Legislativo, que insisto en que es el único país en el que el Parlamento se ha detenido absolutamente. Y para mí es necesario que la democracia funcione plenamente, es decir, desde todas sus instituciones, porque esta pandemia lo que ha demostrado es que necesitamos todos de todos, es decir, es una necesidad colectiva, nosotros necesitamos del gobierno para que el gobierno dicte medidas oportunas, adecuadas. El gobierno necesita de la gente para que la gente colabore y con responsabilidad haga efectivas esas medidas. El gobierno necesita de la oposición necesita del gobierno, el Poder Ejecutivo. Son esas cosas medias sorprendentes que suceden, ¿no? Algo parecido ahora se está regularizando, pasó con el tema de los bancos, ¿no? Uno decía, ¿por qué los bancos o los rapipagos, los pagos fácil, no están funcionando y generando una gran distorsión cuando están las cajeras del supermercado trabajando en condiciones mucho peores que la que puede estar trabajando un cajero de un banco que está separado en razones de seguridad, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con el Poder Legislativo. ¿Por qué razón no pueden funcionar si puede funcionar la policía, los enfermeros y las enfermeras? Es cosa que no se puede entender, ¿no? Estas son esas tensiones constitucionales que nosotros tenemos que resolver, y cuando esto pase, porque va a pasar, tenemos que poder ajustar esas tuercas, esos tornillos, para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Necesitamos más que nunca de las instituciones de la democracia. En situaciones de emergencia y de crisis, la democracia es más necesaria que nunca, porque si no está la democracia, aparecen otros elementos, otras tentaciones, los miedos, y los pueblos retroceden, ¿no? A la democracia hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que defenderla, y una manera de valorarla y defenderla es exigiendo que todas sus instituciones estén funcionando, estén en actividad.
La verdad que, a ver, son tantos los temas y los problemas que hoy se van dando a través de esta cosa sorpresiva que nos pasó hace 50, 60 días, ¿no? El más grave de todos, por supuesto, es el tema de la salud. Esto no es indudable y yo creo que en esto el gobierno ha tenido todo el acompañamiento del mundo. Pero el resto de las cuestiones y las instituciones de la vida democrática son temas que, digamos, empiezan a afligir, ¿no? Porque, está bien, una fábrica no funciona, los trabajadores, ¿quién los puede defender si, por ejemplo, el Poder Legislativo no actúa y, consecuentemente, al no actuar el Poder Legislativo, por ahí el Poder Ejecutivo toma atribuciones que no le corresponden? El libre juego de los poderes tiene que ser los defensores de una sociedad armónica, donde la salud es importante y el resto también. Exacto, que los espacios de decisión nunca quedan vacíos, siempre alguien los ocupa. Entonces, lo importante es que cada sector ocupe el espacio de decisión que le corresponde, porque si lo cede, si lo deja, ese espacio será ocupado por otra persona, por otro sector, y la democracia tiene reglas de juego que están predeterminadas, que están establecidas, y que son con las que debemos jugar, digamos, porque de lo contrario va a ser otro juego, no será el juego democrático, será otro juego, tendremos que ponerle otro nombre. Podrá ser parecido, más o menos, pero no será el juego democrático que nosotros conquistamos, que conseguimos, que tenemos en nuestra Constitución. Así es, Guido. Bueno, ya ahora nuestro director nos ha vuelto a poner el cartel de corte, esta vez lo puso bien, así que hay que hacerle caso. Te agradezco profundamente el análisis que hemos hecho en conjunto sobre esta situación. Esperemos que vaya cambiando y que no se vaya intensificando este pico que dicen que todavía no ha llegado a sus niveles máximos y que podamos recuperar una vida armónica, que es lo más importante para todos. Así que, muchas gracias, Guido. Por favor, muchas gracias, Carlos, a vos. Un saludo para todos los que nos están viendo, para mis estudiantes de la universidad que estamos haciendo las clases virtuales y esto también lo van a poder ver. Así que seguramente esto va a suceder, vamos a aprender mucho con todo esto, vamos a salir fortalecidos y vamos a salir como sociedad más unida y los lazos de solidaridad quedan más expuestos. Así que creo que esto nos va a ser una lección de la cual vamos a aprender y mucho. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, y a todos los demás, a todos nuestros televidentes, nos esperamos el viernes que viene.